Bueno, te estaba invitando a vos, Silvi, si estás de acuerdo, si te parece bien, porque no me gustaría que se pierdan de enriquecerse, cómo vos has aplicado el árbol, primero con el equipo docente, y después ayer nos comentabas, nos compartías que una de tus docentes se inspiró y también lo aplicó con sus alumnos de quinto y sexto grado. Así era, ¿no? Entonces, a ver, contanos cuál fue el objetivo de aplicar el árbol y cómo lo hicieron. Bueno, buen día para todos. Bueno, siempre vos muy generosa, ¿no? Porque todo comenzó con una charla con vos sábado, domingo, comentándote una situación de cuarto, por eso noto que todo es muy cíclico. Y ahí empezar a hablar de, bueno, a ver si estábamos tan preparados los docentes para poder aplicarlo, porque no habíamos podido dar una respuesta a ese grupo de alumnos. Entonces ahí fue donde me sugeriste, bueno, ¿por qué no arrancás a trabajarlo con los docentes? Y justo era la semana del maestro y yo veía publicaciones que todos empezaban a hacer desayunos, etcétera, etcétera, y los desayunos es algo como muy común en mi colegio que hacemos para ellos. Entonces digo, estaría genial llevarlo por otro lado para trabajar todo lo que tiene que ver con el autoconocimiento primero, toda la inteligencia intrapersonal para después intervenir con los chicos. Así que nos reunimos durante 5 días en la sala de profesores para trabajarlo por partes y que realmente fuera un trabajo profundo, ¿no? Que no fuera en una sola vez. El primer día, bueno, preparando el ambiente con sahumerios, con cositas, los invité a dibujar la raíz del árbol y que tuvieran que poner del 1 al 10 cuánto autoamor sienten por sí mismos, ¿no? Cómo estábamos con el tema de nuestra autovalía, de nuestra autoestima. Te interrumpo en una sola cosita. Vamos a contarles, porque esto es muy importante, vos vas al hecho y yo quiero, ¿qué nos llevó? ¿Cuál es el objetivo? Porque hemos visto, nos tiene que quedar claro siempre con qué intención voy a hacer lo que voy a hacer. Entonces, recién dije, Vane, tienen para disfrutar, y esto después quiero que quede también lo tuyo, Silvi, porque es muy groso que el logo de escuelas la gente comprenda que no es cualquier logo y que el poder que tiene es ser un recurso para la paz, saberlo aplicar. Ahora, Silvi, el objetivo, vos corregime o clarifiquémoslo para el resto, el objetivo de esta dinámica tan buena que vos hiciste con tu equipo docente, que te llevó 5 días, fíjense cómo ella aprovechó la media hora antes de ingreso a la escuela, a cada uno a ocupar su lugar en su aula, y esa media horita la aprovechó para que sus docentes se fortalecieran aplicando el árbol de los valores humanos. ¿Saben para qué? Corregime, Silvia, si no fue esa la intencionalidad. Elevar la autoestima y comenzando mejor dicho, por el autoconocimiento, aplicar el árbol de los valores humanos para trabajar en el autoconocimiento de las fortalezas y debilidades de cada uno, para emprender acciones concretas que eleven esa autoestima y que como resultado alcancen un nivel de paz y plenitud en el ser. ¿Es correcto? Sí. Perfecto. Ahora contanos cómo fue. Para que quede claro, ¿ven distintas aplicaciones? Le sirve, es pionera ahora en esto. Vamos, Silvia. No, bueno, nada, justo estaba diciendo, ¿no? Autoconocimiento, autoamor para la autorrealización. Ese era el objetivo y tener en cuenta que no nos autorrealizamos solos, sino siempre en relación con un otro. Y eso fue muy rico en el equipo de trabajo, tanto que se animaron luego a volcarlo a los alumnos. Creo que el objetivo del que habíamos hablado lo hemos logrado, ¿no? Y que eso requería primero un trabajo mío con ellos. Bueno, yo siempre soy muy de bajar a la práctica, por eso ya arrancaba con toda la explicación. Bueno, la raíz, al igual que cualquier árbol necesita una raíz para crecer, nosotros lo vinculamos con el amor. Y bueno, del 1 al 10, poder establecer cuánto
autoamor nos tenemos, ¿no? Y para eso hicimos determinadas preguntas. Y ahí te pido, Ele, que me ayudes porque eran tres. Una era qué cosas hago que aún sabiendo que quizás me hacen mal, las sigo sosteniendo en mi vida, ¿no? Para poder orientarlos en cuanto a la autoestima. Otra era cuáles son aquellas que sé que me hacen bien y que quiero empezar a hacer. Y había una más que siempre me confundo porque guarda relación con la primera. ¿Qué sí estoy haciendo? ¿Qué sí estoy haciendo y me beneficia? Ahí está. Bien. De Eso ahí les me... costó bastante, ¿no? Porque eso fue un flayazo para ellos, la orientación con las tres preguntas. Y ahí, bueno, empezaron a realizar sus raíces y luego las escribieron las preguntas, las respondieron y ahí pudieron poner del 1 al 10 el número y lo dejamos ahí y que nos vayamos pensando en eso, ¿no? Que no quede en un momentito de estar en sala de profesores, sino que pensemos. Y al día siguiente, cuando retomábamos, nos preguntaba si hubo algún darse cuenta, qué les había pasado con esas preguntas y demás, y hubo un intercambio rico porque se daban cuenta de cómo eran espejo, ¿no? De lo que le pasaba al uno no estaba tan solo a uno, también le pasaba a otro. Y intercambiaban entre ellos, en lo cual yo no intervenía. Me parecía muy rico lo que ellos podían traer. Son tres preguntas que habíamos acordado con Silvi. Son tres preguntas que acordamos para que las personas focalicen, en este caso su equipo docente, focalicen cómo están con su autoestima, ¿no? Fíjense que la primera de las preguntas dice, ¿qué estoy haciendo y sé que me perjudica? Porque ¿cuántas veces sabemos que hacemos cosas que nos perjudican y las hacemos igual? ¡Oh, no! ¡Oh, no! La número dos, la vamos a recordar que la Silvia acaba de decir recién. La número dos, ¿qué no estoy haciendo? Y yo sé que si le hiciera, yo sé que si yo le hiciera, yo estaría mejor. Y la número tres, la que dije recién, ¿no es cierto? Que sí estoy haciendo y me beneficia. Fíjense que las tres preguntas que Silvia hace a su personal, o a quien se las hagamos, o a nosotros mismos, miren todo el trabajito que tienen bonito para hacer ahora. Y ahí van a ver cómo están con su autoestima. Bueno, todo eso lo coordinamos un domingo con la Silvi, y la Silvi magistralmente lo puso en práctica inmediatamente el día lunes. Diciendo y haciendo. Eso es CRBH, ¿ves? Diciendo y haciendo. En coherencia. No, fue hermoso porque más allá de que íbamos avanzando en el árbol, volvieron a la raíz, L. Bueno, el trabajo más grosso fue el del tronco, que bueno, en Escuela para la Paz representa la verdad. Yo les había preparado con las cartas de las virtudes en las mesas y lo dividieron en dos transversalmente. Entonces pusieron de un lado aquellas virtudes que ellos ya poseen y del otro lado aquellas virtudes que quieren conquistar. Pero la sorpresa fue que al leer las cartas de las virtudes, quizás cuando se consideraban que eran responsables, veían qué implicaba ser responsable y se daban cuenta, uy, pará, a mí me falta desarrollar esto. Entonces automáticamente esa virtud pasaba al otro lado. Eso para mí fue, bueno, un trabajo de autoconciencia hermoso, ¿no? Luego pasamos a las ramas, al tercer día, pasamos a las ramas. Sí. Eso es lo que quería decir, para que les vaya quedando claro la dinámica. Primer día, media horita antes del ingreso, se trabajó con las raíces, con el autoamor. ¿Sí? ¿Cómo? Tomando conciencia, respondiendo esas tres preguntas. Segundo día, se trabajó en esa media horita con el tronco. Hacer consciente cuáles son mis fortalezas y debilidades. O podemos plantearlo, que así habíamos hablado con la Silvi, es segundo día, trabajar con cuáles son las virtudes, fortalezas que yo me reconozco, cuáles son las debilidades que quiero o virtudes a conquistar. Miren qué bonito, que en lugar a lo mejor puedo hablar de virtudes a conquistar. Focalizo aquello que quiero potenciar. En lugar de pelearme y poner poner algo que no quiero o que siento, plantearlo desde la falencia, desde
desde que lo estoy haciendo mal, lo planteo como algo a conquistar. ¿Ven la diferencia? ¿Cómo me predispone de una manera diferente? Bueno, ese es trabajar con el tronco. ¿Qué es el tronco? La realidad. ¿Quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Ven cómo el tronco, cómo tiene sentido? Y después, el tercer día, las ramas. Las ramas representan las acciones conscientes, representan el amor en acción. Bien. Seguimos ahora, Silvi. ¿Cómo lo abordaste? Contanos. Bien, y el tercer día trabajamos con las ramas, que como todo árbol tiene ramas más delgadas y otras más gruesas, y del mismo lado que hayamos puesto aquellas virtudes que ya teníamos conquistadas, dibujaron ramas gruesas y escribieron cuáles son esas acciones que dan evidencia de que esas virtudes ya están en ellos mismos. Y del otro lado, ramas un poco más delgadas con aquellas acciones que se comprometían a llevar adelante para poder conquistar las virtudes que aún no están en su haber. Eso también les costó un poquito, ¿no? Porque realmente sabían que implica un compromiso y no querían escribir por escribir, ni escribirlo de manera rápida, ¿no? Y se lo llevaron para seguir trabajando. El cuarto día, en las hojas que representan la paz, pensamos cómo nos íbamos a sentir si nosotros llevábamos adelante esas acciones. Y bueno, escribieron tranquilidad, calma, armonía, paz, amor, autorrealización. Y bueno, todo eso nos llevó al fruto de la no violencia. Había algo que yo te quería decir, de la misma manera que en Escuelas para la Paz decimos que lo que focalizas lo potencias. Yo hablé de virtudes adquiridas y virtudes a conquistar, que sé que también paralelamente serían como fortalezas y debilidades, pero nosotros cambiamos el lenguaje a fortalezas y oportunidades, ¿no? Que veamos como oportunidad esto para ponerlo en un lenguaje positivo también, que no focalizar en que es una debilidad, porque si no ya es como que, viste, es algo que me va a costar, es algo que no lo tengo, entonces, che, tengo la oportunidad de cambiarlo, ¿qué estoy dispuesto a hacer para eso? Y bueno, y ahí terminamos esa semana. Bien. Quiero, a ver, en el cuarto día se trabaja con la conexión con la vivencia de la paz. Es bueno poner el énfasis, ¿qué están sintiendo cómo, que tomen conciencia de aquellas fortalezas, esas virtudes que sí tienen, qué les está aportando su vida, cómo ayuda a construir, qué es la paz. La paz es un estado de plenitud del ser, ¿sí? Es un estado que me permite sentirme pleno, un estado que se vivencia. ¿Sí? Acuérdense que las hojas representan a la paz, las hojas serían el aspecto químico, la parte donde se produce la fotosíntesis, pero bueno, en nosotros sería esa parte, esa vivencia emocional del sentimiento de paz. ¿Cómo traigo paz a mi vida? Cuando practico en mi vida, cuanto más virtudes practico, más paz experimento. Es una oportunidad muy bonita para tomar conciencia de ello. Cuanto más virtuoso soy, cuanto más humano soy, más en paz estoy. ¿Sí? Si yo soy lo mejor, todo me irá mejor. ¿Sí? Si yo soy lo mejor, todo me irá mejor. En todo me irá mejor. Entonces, ahí estamos en esa vivencia de la paz. No solo lo que yo creo que me va a pasar cuando yo conquiste esas oportunidades, sino qué me está pasando aquí ahora con lo que ya he conquistado en mi vida. Entonces, me conecto en el aquí y ahora, proyectándome hacia un futuro inmediato, porque en realidad ese árbol es para aplicarlo. Porque estaría bueno otra oportunidad, Silvi, de que se vuelvan a reunir a ver cómo les fue. Cómo están nuevamente con las raíces después de ese encuentro. Cómo se encuentra el tronco. ¿Qué cambió el tronco? ¿Qué acciones lograron sostener y sumar? ¿Cómo están con su paz? ¿Hubo variación en esa vivencia? Y voy al fruto final que le llamamos no violencia o
conciencia de unidad en la diversidad, que todos somos uno. Que si yo, ¿qué significa todos somos uno? Que todo lo que me hago a mí se lo estoy haciendo al otro. Que todo lo que le hago al otro me lo hago a mí. Si yo cuido al otro, me estoy cuidando a mí. Si yo me cuido yo cuido al otro. Pero si yo daño al otro, ¿a quién estoy dañando también? Es el Ubuntu. Entonces yo tengo que tomar conciencia que, a ver, el fruto final va a ser el no hacernos daño. Ya me habrán escuchado decir que el amor verdadero nunca daña. Dañan las personas que aún no han aprendido a amar. No confundamos el amor humano con el amor esencial, el amor que hace a nuestra esencia, que es donde estamos invitados al retorno. ¿Cuál es la misión? Procesos humanizantes. ¿Qué son los procesos humanizantes? Potenciar nuestra verdadera esencia. ¿Y cuál es nuestra verdadera esencia? Amor en acción. ¿Y qué dijimos? Que el amor en acción es mucho más que el amor romántico y todo esto. Es decir, es la divinidad hecha en nosotros, es la fuente manifiesta en nosotros, ¿sí? Es esa luz a la que somos, que la tenemos que encender sí o sí, ¿sí? Entonces, es una hermosa oportunidad para darnos cuenta si me estoy dañando a alguien, porque ese fruto lo voy a recoger o no. ¿De acuerdo a qué? Al proceso anterior. Entonces, en una próxima reunión pueden ir trabajando. Se me está ocurriendo, Silvi, que podrías, en otra oportunidad, le vas a dar un tiempito, el que vos consideres, le vas recordando que va a haber una reunión para hacer un proceso de reconexión, de volvernos a encontrar con esto trabajando, porque si no quedamos largo, la actividad no, vamos a hacer un seguimiento de la actividad, ¿sí? Es fundamental para ver cómo seguimos, quizás dentro de un mes, y después al cierre, cuando las clases hayan terminado en esa semana que están solitos, lo vuelven a tomar de nuevo, para ver cómo estamos terminando el año aplicando, teniendo como guía el árbol, ¿sí? ¿Te pareció, Silvia? Sí, que te digo que obviamente siempre somos excelentes consejeros para el otro y nos cuesta cuando se trata de nosotros mismos, ¿no? Porque ese mismo día que terminamos, el viernes, hubieron dos situaciones de conflicto en quinto y en sexto, diferentes, y las seños vinieron y digo, pará, vamos a la escalera que tenemos el árbol hermoso ahí, y lo trabajamos ahí con los chicos, que le mandé foto a Elena y demás. Lo trabajamos, bueno, quedó ahí, y en esta oportunidad que las seños se animaron al Día de la Paz, trabajar con la misma actividad que yo les había dado a ellos como docentes, les dijeron, el árbol ahora lo van a pegar en su cuaderno para que en un tiempo, lo que vos estás proponiendo, pero ellas sí se lo hicieron con los alumnos, para que en un tiempo veamos cómo vamos con este compromiso, si lo llevamos a la acción. Y los chicos que habían tenido la situación de conflicto, que habíamos trabajado en el árbol, fueron como protagonistas en esta actividad, ¿no? Contaron qué les había pasado a ellos con esa resolución. Así que fue súper rico por donde lo mires el trabajo. Y realmente es más fácil para un docente mandarlos a la dirección y decirles, se van a la dirección a hablar con Silvina, pero es mucho más rico el que se tomen este tiempo y que lo puedan trabajar ellos en el aula. ¿Implica un tiempo? Claro que sí, pero bueno, el fruto es enorme. Totalmente, porque si los docentes entendieran, y los que no son docentes también, todos somos educadores, lo vamos a repetir esto hasta el cansancio. Si entendiéramos que cuando hacemos esos procesos, ¿no? De verdadera transformación, después das todo el contenido curricular que se te dé la gana, porque la predisposición es otra. Yo cuando trabajaba en la secundaria, cuando daba clase en la secundaria, yo me tomaba mucho tiempo en esto, y después largaba con la currícula. Porque sabía, nunca tuve que poner amonestaciones en los años que di clase. Nunca tuve que poner amonestaciones. ¿Sí? Entonces, cuando vos trabajás, cuando vos humanizás los procesos educativos, es otra la historia. Por supuesto que hay excepciones a la regla porque todos no están en los mismos niveles de conciencia. Y recordar
que somos sembradores y que las cosechas a veces las vamos a ver y otras veces no las vamos a ver. Pero eso no tiene que impedir que sembremos nuestra semilla de paz en cada lugar, en cada oportunidad, comenzando por nosotros mismos. Trabajando con los 3 pilares que vimos en la unidad 3, si no me equivoco, de ser personas íntegras, coherentes y humanas. Íntegras, que nos vamos a ocupar de cuidarnos a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, ¿sí? A nivel social, a nivel espiritual, a nivel intuicional. Nos vamos a cuidar en todos los niveles del ser. Coherente, que aquello que pienso, siento, lo haga. Que esté alineado a mi pensar con mi sentir, con mi hacer. Y humana, que esos valores, que seamos, como dijo Cody recién, amor en acción. Es decir, seamos fuentes de verdad, fuentes de acciones concienciales, fuentes de paz, fuentes de conciencia, de unidad y la diversidad. ¿Ok? Todo eso es para seguir trabajando con cada uno de nosotros. Eso es ser líderes por y para la paz.